Muy bien, los que traigan su Biblia pueden abrirla en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, e iniciamos la conferencia El surgimiento del anticristo. El surgimiento del anticristo. Existen varios pasajes en las Sagradas Escrituras que describen la personalidad del anticristo, el cual no es una máquina, tampoco es una computadora, ni tampoco es un sistema gubernamental, sino es una persona. El apóstol Juan en su primera carta había dicho que el espíritu del anticristo desde hace 2000 años ya estaba en el mundo, pero la persona del anticristo, que va a ser la obra maestra de Satanás, está por surgir en el mundo, como lo vamos a ver a continuación. La palabra anticristo tiene una raíz etimológica. Anti significa en contra de, o sea, en contra de Cristo, en contra del ungido de Dios, en contra del Mesías. Y anti también significa en el lugar de. O sea, la palabra anticristo significa ir en contra de Jesús de Nazaret o ponerte en el lugar como un falso Mesías de Cristo, que es el único Mesías que la tierra ha conocido. Por ejemplo, en 1992, el famoso líder espiritual, el Dalai Lama, le dijo al Papa Juan Pablo II que él era Dios. Yo me encontraba en la Ciudad de México en aquella época y pues ardió mi corazón, ¿verdad? Y le mandé un correo a la embajada, a la India, diciéndole que él demostrara el poder sobre la vida y la muerte si él era Dios, que nos dijera cuándo iba a morir para que creyéramos que era Dios. Entonces han surgido muchos líderes, muchos gurús, muchas personas que han querido ponerse en el lugar de Cristo, ofreciendo panaceas, ofreciendo soluciones a la humanidad. Y actualmente todavía en todos los países donde nosotros visitamos y conocemos, hay una gran expectativa por la gente de que el gobierno, ese partido político, por ejemplo en México, ¿no? Si los del PRI surgen, ya en México se va a solucionar el problema. No, si los del PAN surgen, no, la respuesta la tiene el PRD. Damas y caballeros, ningún partido político tiene la respuesta. Los gobiernos todos han sido y serán imperfectos, porque no es el gobierno el Mesías ni el que va a solucionar los problemas de una nación. El gobierno tiene la responsabilidad civil de imponer el orden y poner temor a los delincuentes. Y la iglesia tiene la autoridad de proclamar y cambiar los corazones. Por eso yo no cambiaría nunca en mi vida el llamado que Dios me ha hecho de ministro de Dios por un puesto político. Ahora, claro que si tú eres laico, ¿verdad? Y anhelas en la política, qué bendición. Pero una persona llamada por Dios para predicar, un pastor, un ministro, un evangelista, etcétera, etcétera, es triste que se lancen a la política cuando nuestra influencia es mucho más grande desde un púlpito, porque un pastor puede cambiar los corazones, un político no lo puede hacer. Ese es el poder tan grande que tiene un cristiano. Muy bien, aquí en Apocalipsis capítulo 13, dice la Biblia que fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Damas y caballeros, la Biblia es un libro sobrenatural. La Biblia es un compendio de 66 libros escritos en un periodo aproximado de 1500 años por más de 40 autores diferentes. Unos fueron pastores, reyes, profetas, etcétera, etcétera, y casi ninguno de ellos se conocía. Sin embargo, estos 66 libros que forman el compendio de las Sagradas Escrituras en un periodo de 1500 años tienen la consistencia de la verdad, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis es como una línea que corre de sangre, donde nos muestra a Dios desde el Génesis, desde el origen hasta el final, a dónde se dirige la historia. Como los científicos también especulan y también hipotetizan, los científicos, la ciencia no puede penetrar fuera del empirismo, o sea, de los 5 sentidos, de lo que vemos, palpamos, etcétera, etcétera, y los científicos tienen que inventar cómo se originó el universo, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo forzosamente. Entonces, como no se puede en un laboratorio demostrar cómo comenzó el universo, pues se inventó la teoría del Big Bang. Como no se puede demostrar el origen del hombre científicamente más que a través de filosofías, se inventó que venimos del mico y que somos el proceso de una selección natural. Entonces, la ciencia ha especulado por todas partes, porque para que nosotros sepamos cuál fue el origen del universo y cuál es el origen de nosotros, cuál es tu propósito en la vida, solo Dios lo pudo hacer. Y solo Dios puede conocer verdaderamente qué es lo que somos y por qué estamos en este mundo. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no solamente lo hacemos dogmáticamente, es que tienes que creerlo. Yo por eso abominé mi religión en la que yo crecí, en México, porque me decían, es que es un dogma de fe y lo tienes que creer. No, señor, yo les decía siempre, Dios me dio una mente, Dios me dio pensamientos y Dios me dio entendimiento para analizar, para investigar, para poder penetrar en los misterios de la vida. Y no me conformé con que me dijeran, es dogma de fe. Cuando comencé a estudiar la Biblia, ya con el Espíritu Santo dentro de mi vida, el Espíritu Santo, al entrar a nuestra vida, nos destapa una área de nuestras neuronas, de nuestro cerebro, que nos capacitan para comenzar a entender las cosas ocultas y los pensamientos de Dios, que son mucho más altos que los nuestros y mucho más grandes sus caminos que los nuestros. Entonces, esta es la razón por la cual mucha gente llega a la Biblia y choca con la Biblia, porque tú puedes tener un doctorado en ciencias políticas, un doctorado en filosofía y letras, y al venir a la Biblia choca tu razón contra esto, porque la mente natural del hombre no puede penetrar en la dimensión del espíritu. Tenía Dios que bajar del cielo y entrar a nuestra vida a través de su Espíritu para que Él nos capacitara a poder entender, porque Él es el autor de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando vienes a la Biblia, pues encuentras cabezas, bestias, que un leopardo, que un dragón, y la Biblia no es de interpretación privada. Si queremos nosotros interpretar la Biblia, hay una rama de la teología que se llama la hermenéutica. Esto significa que la Biblia se interpreta a sí misma. Si queremos saber qué significa ahorita el leopardo y la bestia, vamos a recurrir a otros libros como Daniel, Ezequiel, Zacarías, porque la Biblia es un compendio. Y cuando juntamos todos los libros de la Biblia, podemos entonces interpretarla sin caer en lo que se llama herejías. La razón por la cual hay sectas, que me reservo los nombres de tantas sectas, es porque
sacan un versículo de su contexto y lo interpretan. Pues yo creo que esto significa que están hablando en lenguas. Esto significa el leopardo, pues uno que pasó enfrente de mi casa y a lo mejor, no, esto significa que es Inglaterra porque Inglaterra tiene el símbolo del oso o Rusia tiene el símbolo del oso, y comenzamos a darle la interpretación que nosotros creemos que es, sin comparar escritura con escritura, precepto con precepto. Esta es la razón por la cual la iglesia cristiana se está llenando de herejes. Y tenemos que combatir esto porque tenemos que contender ardientemente por la fe y regresar a la plenitud de las sanas palabras del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver en primer lugar en este pasaje del Apocalipsis que se nos revela el surgimiento del último dictador mundial. A la luz de los acontecimientos modernos, damas y caballeros, es increíble cómo todo lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente está preparando o pavimentando el camino para que surja, porque la Biblia dice que el anticristo no va a surgir de México, ni de Colombia, ni de Francia, ni de Inglaterra. El anticristo va a surgir del Medio Oriente. Y posiblemente la región geográfica donde surge el anticristo es lo que se consideraba en la Biblia el imperio neobabilónico. O sea, entre Irak moderna y la Siria moderna, en esa región, de ahí va a surgir el anticristo, el cual va a unificar el Medio Oriente con Europa para garantizar el flujo del petróleo al occidente, y el mundo se va a hincar ante él, porque vamos a ver que el que controla el petróleo en el siglo XXI va a controlar el mundo entero. Actualmente ustedes acaban de oír de una revolución en Egipto, donde un grupo de personas llamados la Hermandad Musulmana, que es uno de los partidos políticos más fuertes, sunis, porque los musulmanes se dividen entre chiitas y sunis, derrocaron al presidente que tenía 30 años, Mubarak. Mubarak era el único presidente junto al rey de Jordania que apoyaban a Israel. Solamente Egipto y Jordania apoyaban a Israel. Todas las demás naciones árabes están dispuestas en el momento que se les presente la oportunidad de exterminar a Israel. ¿Por qué Dios escogió a Israel antes de poder continuar? ¿Por qué no escogió a los italianos? Y si hubiera escogido a los italianos, ¿y por qué no a los mexicanos? ¿Y por qué no a los colombianos? ¿Acaso los judíos tienen alguna supremacía de inteligencia o son más capaces por los cuales Dios los haya escogido? De ninguna manera. Simplemente, en la soberanía de Dios, Él escogió un punto geográfico en el planeta Tierra para que las profecías se enfocaran durante aproximadamente 6,000 años en ese punto geográfico, en esa civilización, y para que nosotros viéramos que ellos eran y son el termómetro de Dios y de las profecías bíblicas. La nación de Israel es el termómetro de las profecías de la Biblia. Dios ama a los árabes, nosotros amamos a los árabes. En Jerusalén tenemos un orfanatorio y estamos recogiendo niños palestinos, niños árabes, niños judíos que el gobierno nos está entregando, tanto los de la Franja de Gaza como los del gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque los cristianos amamos a todas las civilizaciones, a todas las tribus, a todas las nacionalidades. En Cristo no hay judío, ni griego, ni árabe, ni judío. No hay nada absolutamente en Cristo. Entonces Dios escoge a los judíos para que a través de ellos viniera la Biblia, para que a través de ellos viniera la semilla prometida. Juan 4, la salvación viene de los judíos. Cristo fue judío, la Biblia la escribieron judíos, la primera iglesia fue judía, los primeros cristianos fueron judíos, y después el mensaje pasó a los gentiles, que somos nosotros. Ahora ya no somos gentiles, ahora somos nosotros, Romanos 2, los verdaderos judíos. No es judío el que desciende en la carne según Abraham, sino aquel que tiene a Cristo en su vida. Porque por la fe somos hijos de Abraham. Y las promesas que Dios le dio a Abraham, ahora las tenemos nosotros como la iglesia. Así que si quieres saber tú los beneficios que tienes al pertenecer a Cristo, estudia la vida de Abraham. Esta revolución islámica en el Medio Oriente se está propagando a otras naciones, a Túnez, ahora parece que también en Líbano hay otra revolución. Están tratando de acabar con las teocracias, porque la única democracia en el Medio Oriente es Israel. Es la única democracia que existe en el Medio Oriente.
Entonces, el único apoyo que tenía Israel era Estados Unidos. Pero ahora cuando Estados Unidos, con el actual presidente, está abandonando a Israel después de más de 50 años que lo habían apoyado, ahora Israel se está quedando solo. Se están aprovechando entonces ahora para poder derrocar a los dictadores y que la hermandad musulmana radical tome el poder en Egipto, no los militares, ahorita lo tienen los militares, lo tome en Jordania y quiten también el apoyo de Jordania a Israel. Y entonces se cumplen las profecías, Zacarías 12, Zacarías 14, donde Israel se queda solo y Jesús dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el tiempo está cerca. Damas y caballeros, somos la primera generación que ante nuestros ojos el panorama profético se está desarrollando con una velocidad vertiginosa, donde somos testigos que el Dios de la Biblia es el Dios único, vivo y verdadero. En primer lugar, dice el versículo 1 del capítulo 13 de Apocalipsis, y veamos el origen del anticristo. Me paré sobre la arena del mar. Cuando Juan estaba escribiendo esto, ¿dónde se encontraba? En la isla de Patmos, o sea, ¿qué mar tenía enfrente? El Egeo, que pertenece al mar Mediterráneo. O sea, el anticristo va a surgir del área del Mediterráneo, que es precisamente lo que se conoce como el Medio Oriente. Eso en la Biblia está clarísimo. El apóstol se encontraba en el mar Egeo, donde se encuentra la isla de Patmos, y ahí fue precisamente donde Juan ve surgir a una bestia. ¿Por qué, en primer lugar, el Espíritu Santo escoge el nombre de una bestia, terión en el griego, para describir la persona del anticristo? Una de las características del ser humano, y los psicólogos y los psiquiatras y los sociólogos están de acuerdo en esto, es que el ser humano ha descendido muchas veces en su conducta al nivel de los animales. Los animales, la mayoría matan por sobrevivir. El ser humano es el único animal. Cuando digo animal me refiero a que los animales tienen alma y nosotros tenemos alma. Los animales sufren, se ponen contentos, los perros mueven la cola, tienen gozo, te miran a los ojos, saben lo que tú estás queriendo con ellos. Los animales tienen alma, tienen sentimientos, tienen emociones, pero no tienen espíritu. Esta es la diferencia entre el ser humano, de acuerdo a la Biblia, y los animales. Entonces, la bestia es un animal cruel, sanguinario, como las hienas, como los leopardos, como los leones, que pisotean todo, ¿verdad? Desgarran todo y no tienen nada. Al contrario, son las ovejas que no hacen absolutamente nada cuando los van a matar, animales inofensivos. Los animales agresivos se les llama bestias y al anticristo no se le puede clasificar de acuerdo a Dios como un ser humano normal. Es una bestia, como lo han sido en la historia muchos dictadores que ustedes han conocido. José Stalin mató a más de 45 millones de personas, Hitler mató a más de 10 millones de personas, Mao mató a más de 7 millones de personas, Saddam Hussein mató a más de 15 millones de personas, con gases quemando a las gentes, etcétera, etcétera, donde vemos que el ser humano ya no se comporta normalmente. Ha rebasado la norma de la humanidad y ha descendido al nivel de una bestia. Los pederastas, los que violan a los niños, los que violan a las niñas, no son seres humanos normales, son animales, son bestias, que la sociedad tiene que erradicarlos y hacerlos a un lado y castigarlos y aislarlos en las cárceles para poder proteger a la familia y a la sociedad. Entonces el anticristo, en primer lugar, se le reconoce como una bestia. En segundo lugar, dice el versículo 1, y aquí vamos a entrar en terrenos profundos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien. En la Biblia, las cabezas significan imperios. Esto lo comprobamos en el capítulo 2, 7, 8, 9, 11 y 12 del libro de Daniel. Y los cuernos significan poder en la Biblia, poder. Cuando la Biblia dice que el anticristo tenía 7 cabezas,
El Espíritu Santo usa un lenguaje simbólico para que nosotros podamos estudiar profundamente, escudriñar las Escrituras, comparar Escritura con Escritura y no tan fácilmente como un rompecabezas podamos inmediatamente decir, esto, significa aquello. Las 7 cabezas representan a los 7 imperios que han surgido en la historia. El imperio sirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio romano. Son 6 imperios que han conocido y que conocemos en la historia desde los sumerios hasta el siglo XX, y sin embargo, estos imperios que han surgido en la historia, todos han sido antisemitas. Todos se han caracterizado. Los egipcios esclavizaron a los judíos, los sirios los conquistaron en el año 700 antes de Cristo, los babilonios, ni se diga, se les llevaron cautivos. Estos imperios han sido antisemitas. Por eso se retrata al anticristo con 7 cabezas, porque detrás de los imperios y del poder militar de los imperios, la Biblia dice en 1 Juan 5:19 que el mundo se encuentra debajo del maligno. Es Satanás el que se encuentra detrás de los dictadores, de los imperios que han tratado de extinguir, exterminar, aniquilar a la nación escogida por Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne. No es entre nosotros el problema. Si tu vecino te pone la música a las 2 de la mañana altísima, no te enojes contra tu vecino. Dile a tu familia, vamos a orar por don Pancho, que no entiende que el cabezón que tiene la música hasta las 3 de la mañana, porque te va a cerrar la puerta. Vamos a orar por él, Padre, en el nombre de Jesucristo. Atamos los demonios de don Pancho, porque sabemos que nos quiere despertar y el enemigo es el que nos quiere hacer la vida de cuadritos, en el nombre de Jesús, porque nuestra guerra es espiritual, entendámoslo. Si nosotros vemos el mundo como es, perdemos nosotros la visión y la perspectiva espiritual. Nuestra lucha es contra espíritus invisibles, contra potestades de las tinieblas. Satanás está perfectamente bien organizado. Él tiene un presidente, un vicepresidente, tiene senadores, tiene diputados, tiene presidente municipal y alcaldesas en cada provincia. No significa que todos sean de él, ¿verdad? Cuidado, no me vayan a malinterpretar. Pero su organización es así. Su organización está y los demonios son los soldados rasos. Así que los principados, ¿verdad? Cada nación tiene un principado, como dice Daniel 10. En Persia, que es ahora Irán, había un principado. En Grecia había otro principado que se encargan, se juntan. Satanás tiene juntas y se juntan con todos los principados y determinan y examinan y analizan la forma de atacarnos, de derrocar a los gobiernos, de provocar revoluciones, de producir guerras. Por eso dice 1 Timoteo 2, oremos por nuestros gobernantes. Oremos por nuestros gobernantes. No pongas tu esperanza en ningún partido político, en ningún presidente. Nosotros tenemos que orar por los gobernantes. Y mucho del caos que en muchas naciones se vive actualmente no es el gobierno, es la iglesia. Porque nosotros somos la sal, no el gobierno. Nosotros somos la sal del mundo. La sal impide que la corrupción se propague. Y si la situación moral en Colombia o en México está grave, no es el gobierno, nosotros somos los culpables. Por nuestra falta de unidad como iglesias, nuestra falta de unidad como cristianos. No, pues ahora yo soy presbiteriano y se quemó la iglesia de los bautistas, pues que busquen dinero para ellos, ¿verdad? Y pues yo soy carismático y cada quien tiene su reino y se nos olvida que somos el cuerpo de Cristo, que nos necesitamos todos y que debemos de luchar unos por otros. Y esto ya se perdió de vista. Ya cada quien su guerra, cada quien su reino, y todo se propaga. Nosotros decimos a nuestras ovejas, nunca se atrevan a decir que nuestra iglesia es mejor que otra. Ni tampoco el hecho de que una iglesia tenga 20,000 personas significa que sea bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque hay iglesitas pobres de 4 o 5 miembros con un pastor fiel que los ha discipulado por 5 años, que es cuando venga Cristo, ¿verdad? Eres pobre, pero eres rico, le dice Cristo a la iglesia en Apocalipsis.
Desgraciadamente ahora se está midiendo el éxito por la cantidad y las catedrales que se están construyendo. Desgraciadamente. Se ha perdido totalmente la perspectiva y la visión. Cuando venga Cristo, ahí se van a cargar con sus catedrales. Que el gobierno las confisque. Entonces, estos 7 cabezas representan a los 7 imperios y el séptimo será el imperio del anticristo. Déjenme explicarles esto para que puedan asimilarlo y digerirlo, porque es una conferencia bastante pesada, para muchos sobre todo que no son cristianos. En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor hace 2550 años aproximadamente tuvo un sueño. En el libro de Daniel capítulo 2. En este sueño era un gigante, una estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre era de bronce, y las 2 piernas de la estatua del sueño de Nabucodonosor eran de hierro. Y los dedos de la estatua eran mezclados de hierro con barro. Entonces Nabucodonosor le mandó a hablar a Walter Mercado, le mandó a hablar a todos los magos, a los astrólogos, a los brujos, a los ocultistas, a los adivinos, etcétera, etcétera. A la doctora Corazón le mandó a hablar también, etcétera, etcétera. Y cuando ninguno le pudo interpretar el sueño, los mandó condenar a muerte. Entonces Daniel se puso a orar, que en aquel tiempo era un joven judío, que en el año 585, cuando vino la primera deportación de Babilonia a Israel, él iba entre los exiliados, oró al Dios del cielo y le dijo: Señor, tú eres el Dios que pones y quitas a los reyes. Tú eres el Dios que da la sabiduría y el conocimiento. Tú conoces lo que está escondido y lo que está en las tinieblas y lo que está en la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te pido que me des sabiduría para entender el sueño del rey. Y el mismo Daniel quería salvar a los astrólogos y a los ocultistas del tiempo del rey Nabucodonosor. Dios le revela a Daniel el sueño y le dice: la cabeza de oro representa el imperio babilónico. El brazo y el pecho de plata representa el imperio medo-persa. Los medos y los persas se unificaron y derrocaron al imperio babilónico. El vientre de bronce representa a los griegos. Y se representa como un leopardo en el capítulo 7, porque Alejandro el Magno a los 33 años murió, dicen que de una malaria o tal vez, ¿verdad?, de otras enfermedades sexuales, porque se pervirtió totalmente. Alejandro el Magno se hizo homosexual. Entonces Alejandro el Magno dijo: ya no tengo reinos que conquistar, y murió en lo que es ahora Irak, que era la antigua Babilonia. Ahí murió Alejandro el Magno. Nadie ha comparado en la historia las guerras y las conquistas de Alejandro el Magno. Después Roma conquista a Grecia, y Roma es simbolizada por las 2 piernas de la estatua. ¿Por qué por 2 piernas? Porque el imperio romano se dividió en Constantinopla y en Alejandría cuando fue derrocado. En el año 325 después de Cristo, Constantino, el último emperador romano, dice que en la batalla de Milvain vio una cruz que dice: en este crucis vincitoris, por este signo vencerás. Y Constantino absorbe el cristianismo del imperio romano, y entonces él obliga a que ahora todos en el imperio romano sean cristianos. Y desde Constantino a nuestros días eres cristiano pues porque te bautizaron, porque vas a la iglesia, pero muy pocos han nacido de nuevo. Entonces el imperio romano desde hace 2000 años fue el último imperio que el mundo ha conocido, representado por el hierro. Síganme con mucho cuidado, es maravillosa la Biblia. Desde hace 2000 años hasta el siglo XX, como ayer lo compartimos, que se comenzaron a completar las profecías de la Biblia en el siglo XX, hasta el siglo XX, desde el Imperio Romano, el único que ha tratado de imponerse y obtener la supremacía militar, política y económica del mundo ha sido los ingleses a principios del siglo XX, que casi, ¿verdad?, conquistan todo el África y el Medio Oriente, y después la Alemania nacionalsocialista, o conocida como los nazis, dirigidos por Adolfo Hitler. Los ingleses no pudieron conquistar el mundo. En la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones lo sacaron del Medio Oriente y determinaron que Israel se independizara como nación soberana. Después vino Hitler, terminó Hitler también, y tampoco pudo conquistar el mundo, gracias a Dios. Los nazis no conquistaron el mundo. Entonces llegamos al siglo XXI, y después de la Segunda Guerra Mundial,
¿quién surgió como potencia? Estados Unidos de Norteamérica. Y Estados Unidos de Norteamérica le prestó dinero a Japón, le prestó dinero a Alemania, le prestó dinero a Italia, le prestó dinero a Francia, que jamás le han pagado. Y entonces, en 1952, paralelamente a Estados Unidos, surge otra nación que se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, compitiendo contra Estados Unidos por la supremacía económica, política y militar del mundo. Y entonces estas dos naciones hasta 1989 fueron paralelamente compitiendo y amenazándose. Khrushchev amenazó al presidente Kennedy desde Cuba que iba a poner cohetes nucleares, etcétera, etcétera. Gracias a Dios que no hubo nada, y se le llamó a este periodo la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna guerra caliente, no hubo bombas, no hubo nada. Fue pura pelea diplomática de las dos naciones. En el 89, Mikhail Gorbachev, el presidente de Rusia, va al Vaticano y con el Papa Juan Pablo II le dice: quiero aquí desde el Vaticano, desde su oficina, su santidad, mandar un mensaje al mundo. He cambiado mi política en Rusia, ahora se llama la perestroika, donde voy a hacer un cambio radical y quiero reconocer, así dijo Gorbachev, ante el mundo, que los comunistas nos equivocamos en dos áreas. Número uno, en aislarnos del mundo capitalista. Y creímos que podíamos, a través del puro socialismo, poder sobrevivir, y nos damos cuenta que nos necesitamos todas las naciones. Fue un error aislarse del mundo capitalista. Y el segundo error, dijo Gorbachev, es que suprimimos la religión. Hemos reconocido que es imposible decirle a la gente que no tenga ninguna religión más que el ateísmo. Total, que el muro de Berlín, como todos ustedes saben, fue derrumbado. Los países europeos orientales que pertenecían a Rusia, al comunismo, comenzaron a librarse ya del comunismo. Se formó la OTAN, que es la organización de los países del Tratado Atlántico del Norte, que es la que está ahorita tratando de coordinar el ataque contra Libia, la OTAN, y para proteger a todos los países de que los comunistas ya no los volvían otra vez a invadir. Y entonces, en el 89, cae Rusia ante los ojos del mundo, se derrumba Rusia. Era puro bluff, era pura una cubierta, un disfraz que tenían. No era cierto nada de lo que ellos estaban diciendo. Fracasaron horriblemente, aunque hay un resurgimiento actualmente del comunismo y queda Estados Unidos de Norteamérica. Pero, damas y caballeros, de acuerdo a la Biblia, no iba a ser Estados Unidos ni Rusia cuando el anticristo surgiera los que tuvieran la supremacía política y económica del mundo. La Biblia profetizó que iban a ser los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 2 de Daniel, una piedra no cortada con mano viene y pega en los pies de la estatua, y la estatua es derrumbada. Vayamos rápidamente a leer este pasaje tan precioso, que es la clave de todas las demás profecías bíblicas de los últimos tiempos. Dice Daniel capítulo 2. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, versículo 42, Daniel 2:42, está hablando de los dedos de los pies de la estatua. El reino será en parte fuerte y en parte frágil. O sea, estos 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, ¿de dónde descienden? Descienden del acero o del hierro que representa Roma. O sea que antes de que venga Cristo, las naciones que pertenecieron al antiguo imperio romano se van a volver a unificar bajo el anticristo. De acuerdo a la Biblia, Europa vuelve a surgir otra vez y a levantarse cuando caiga Rusia y cuando caiga Estados Unidos. Y ante nuestros ojos, los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XXI, es imposible que puedan pagar la deuda de 13 trillones de dólares que deben externamente. Para que tengan ustedes una ligera idea, damas y caballeros, ¿cuánto es $1 trillón? Si tú comienzas a contar $1 por segundo, sígueme con mucho cuidado. Si tú comienzas a contar $1 por segundo,
Durante 250 años, $1 por segundo, en 250 años no llegas al $1 trillón. Ahora, es increíble que si juntáramos ahorita todos los dólares del mundo, toda la liquidez que hay en el mundo, la mitad la tiene China. La mitad de la liquidez de los dólares está en poder de los chinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que China, en el momento que quiera, hunde a Estados Unidos. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque los intereses comerciales ahora entre las naciones son más importantes que defender su integridad. En otras palabras, Estados Unidos es el principal socio comercial de China y el que le compra todo a China. Si China hunde a Estados Unidos, ¿quién le va a comprar su mercancía? Entonces, Estados Unidos está ahorita así bambaleándose, ¿verdad? Haciendo tratos con la China, etcétera, etcétera. Y ahora la imagen norteamericana ha sufrido hasta Bush, el presidente Bush en el Medio Oriente, donde a Bush lo odiaban los americanos. Llega actualmente el presidente actual de Estados Unidos y vuelve a reconquistar otra vez el favor del mundo de los árabes y de los musulmanes. ¿Qué significa esto? Que tal como la Biblia lo profetizó, el dólar va a hundir Estados Unidos, moral y económicamente se está hundiendo Estados Unidos. Le quedan los días contados a los Estados Unidos de Norteamérica. Rusia va a surgir como en Ezequiel 38 para atacar otra vez, pero no como la supremacía mundial. Y de acuerdo a la Biblia, se va a unir 5 naciones, por eso son las 2 piernas del Imperio Romano, Alejandría y Constantinopla, el Medio Oriente y Europa. 5 naciones de Europa se van a unificar. Ahorita son 27, que se llama la Unión Europea. Pues van a quedar 5 que van a hacer un tratado especial con 5 del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran debajo de Saudi Arabia, Irán y Siria y Irak. El 65% de la producción petrolera y de todo el petróleo que se produce en el mundo, el 50% lo consume Estados Unidos. ¿Me van siguiendo? Los árabes tienen el sartén por la manga. Y en cualquier momento hunden Estados Unidos simplemente por el petróleo. Ahora que acabo de regresar, la gasolina estaba en $3.60 el galón. En menos de 15 días subió 70 centavos americanos la gasolina en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el problema de Libia. Libia produce el 10% de la producción petrolera del mundo. Pero Saudi Arabia, Irak e Irán poseen la más grande capacidad petrolera que hay en el mundo. Ellos, de acuerdo a la Biblia, vamos a ver que el león y el leopardo significan y representan a Irak y a Irán en la Biblia. Y el anticristo se simboliza con 7 cabezas, detrás de todos los imperios mundiales, con 10 cuernos, porque la última forma de gobierno mundial serán 10 naciones que procedan del antiguo imperio romano. Y el antiguo imperio romano conquistó Europa, casi llegó a Inglaterra, el norte de África y el Medio Oriente. Si tú ves un mapa y cuál fue el imperio romano, son las naciones que van a formar el nuevo imperio que va a gobernar el anticristo. Esto es absolutamente maravilloso a la luz de lo que está sucediendo, a la luz de los eventos. Podemos los cristianos comprender por qué ahorita en Libia hay este problema, por qué Estados Unidos declaró la semana pasada, yo retiro ahora, ya Obama retiró la Fuerza Aérea de Libia, ya retiró a Estados Unidos el apoyo para bombardear a Libia, pasó el mando militar a la OTAN, a un general francés, y a Sarkozy, el presidente de Francia, están dirigiendo para tratar, y ahora el pueblo de Libia se pone del lado de Gaddafi para decir, por favor no nos bombardeen, queremos seguir teniendo a Gaddafi. Se enfrenta el mundo entre la espada y la pared. ¿Defendemos a los rebeldes o apoyamos el gobierno que quiere seguir apoyando al dictador Gaddafi? Y todas estas circunstancias que están llevando al mundo a una olla hirviendo, están delineando quiénes son de las Chivas y quiénes son de la América. Damas y caballeros, la Biblia nos dice exactamente las naciones que van a estar en contra de Dios cuando Cristo venga y las naciones que van a apoyar a Dios cuando Cristo venga.
Y son exactamente las naciones que en este momento están ocupando el escenario internacional. Se están uniendo, los malos se están hundiendo y los buenos se están uniendo. Ojalá que nosotros nos estemos uniendo, porque es el tiempo de la unidad. Es el tiempo en el que entendamos que nos necesitamos. El que parece más débil, dice 1 Corintios 12, hay una iglesita de 10 miembros, esos hermanos merecen todo mi respeto, porque cuando vayamos al cielo, Dios nos va a decir, a ver quién tuvo la iglesia más grande, a ver quién tuvo 15,000 miembros. Dios, cuando llegamos al cielo, va a premiar la fidelidad. Muy bien. Ahora dice el versículo 2 y 3 de nuestro pasaje de Apocalipsis, que la bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Estas tres bestias, estos tres animales, en el capítulo 7 del libro de Daniel, aparecen como leopardo es Grecia, el oso representa a Irán y el león representa a la nación de Irak. O sea, de acuerdo a la Biblia, Irak e Irán se van a unificar junto con Grecia y las naciones de Europa para poder tener la supremacía y el control y los cuarteles generales del anticristo que van a encontrarse en Irak. Damas y caballeros, Dios llamó de Irak a Abraham. Abraham no era judío. Lo llamó de Irak. El primer pecado se cometió en Irak. El huerto del Edén se encontraba en Irak. Satanás, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, Satanás ya estaba ahí en esa área geográfica. Fue en Irak, en cuarto lugar, donde se produce la primera rebelión masiva contra Dios, la Torre de Babel. Donde dice Dios, veo que se han unificado en una sola mente y nada los hará desistir de su proyecto. Génesis capítulo 11, del 1 al 8. ¿Qué significa esto? Dios nos dice, ustedes los seres humanos tienen la capacidad de levantar y hacer una catedral y una torre. Pero el único problema está que Dios dejó que la torre fuera levantada, la Torre de Babel. Y cuando Dios decide bajar y destruir la torre, nos damos cuenta que lo hace a través de la confusión. En otras palabras, Dios nos da la libertad de construir, pero cuidémonos que está Dios con nosotros en la construcción, porque si no va a acabar tu iglesia en confusión o tu proyecto en confusión. Todo proyecto que nosotros tratemos de elaborar en la vida sin Dios va a acabar en el fracaso, va a acabar en la frustración y va a acabar en la confusión, y después vas a acabar tú amargándote contra Dios. Y Dios no tiene la culpa, pero tú nunca lo tomaste y sus planes en tu vida. Entonces, este hombre, el anticristo, es claro, ¿verdad?, con estas bestias, y dice el versículo 4 que adoraron al dragón. El mundo entero adoró al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y nos preguntamos, ¿cómo puede el mundo llegar a un punto tal de sopor mental y de tontería de poder adorar a un hombre y decirle, es que tú eres Dios? Damas y caballeros, ¿y los césares romanos no se hicieron dioses? ¿Y acaso los césares romanos no demandaron la adoración de todas las personas y gritaban todos, salve César? Y en el Coliseo romano, cuando alguien no levantaba la mano y decía, salve César, lo mandaban quemar, como uno de los esclavos que el Apocalipsis menciona, que se quedó parado cuando saludaron todos al César, y se acercó el centurión romano y le dijo a este esclavo, oye, ¿por qué no saludas al César como el Señor? En el griego es salve Curios. Curios es Señor en el griego. Y entonces el esclavo le dijo al centurión, dile al César que no lo voy a hacer porque soy cristiano. El centurión le contestó al esclavo y le dijo, que no sabes entonces, Antipas se llamaba, Antipas, que el mundo está contra ti. Y entonces Antipas le dijo al centurión, dile al César que yo estoy contra el mundo. El mundo está contra nosotros y nosotros debemos estar en contra del mundo. Porque nosotros no somos del mundo. El mundo y su paz y sus deseos y la fama y el dinero y el poder y todo es un oasis
para desviarnos de la misión que tenemos de proclamar las buenas noticias. Y tenemos también otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo en la Alemania nazi. Damas y caballeros, 85 millones de alemanes. 85 millones, no de indígenas, Estoy hablando 85 millones de licenciados, abogados, psicólogos, ingenieros, doctores, físicos, matemáticos, alemanes cultos. Creyeron que este hombre iba a durar 1000 años, que iba a durar el Tercer Reich o el Tercer Imperio 1000 años. ¿Cómo es posible que durante casi 8 años no hayan podido discernir que este hombre, detrás de él se encontraban poderes satánicos? La misma iglesia fue engañada en la Alemania nazi. ¿Cómo es posible que pueda el ser humano ser engañado tan fácilmente? Por eso es que hay tantas sectas. ¿Cómo es posible que Jim Jones en 1978 se haya llevado a 1000 personas de Estados Unidos a la Guyana junto a Venezuela y les haya dicho que él era el papá de ellos, y al mes les dijo que las mujeres eran de él también, y le dijo, ¿verdad, don Pancho, tu esposa viene para acá en la noche? Y tú, Carmelita, también te vienes para acá también. Y fueron los hombres y le entregaron sus esposas y sus hijas. Personas cultas y personas letradas. ¿A dónde puede llegar la mente para seguir a un líder así carismático, donde ya pierden totalmente lo que es la razón, el discernimiento? Pero la Biblia lo explica muy claramente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Por qué pasa esto con los seres humanos? La Biblia te da la respuesta. Y dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, hablando del anticristo: y entonces se manifestará a aquel inicuo. La palabra inicuo, apúntalo en el griego, es anomos, que significa en contra de la ley. Antes de que el anticristo surja, vendrá en el mundo una gran rebelión contra la autoridad. Escúchenme. Un espíritu de anomos, de rebelión contra la autoridad. Hijos contra los padres. El esposo contra la esposa. La esposa contra el esposo. Los ciudadanos contra el gobierno y contra con cualquier partido político. Los alumnos y los estudiantes contra los maestros. Vendrá un espíritu de rebelión, se llama el misterio de iniquidad. La palabra iniquidad también es la palabra griega anomos, en contra de la ley o sin ley. Cuando se manifieste el anticristo y se le clasifica como el rebelde mayor, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo o rebelde, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Damas y caballeros, por favor, entendámoslo. No todos los milagros que ustedes ven y que nosotros vemos vienen de Dios. Entiéndelo, por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Se apareció una virgencita con un buñuelo y se me apareció esto y oí voces y vi una visión y vi un sueño. Es que vivimos en un mundo donde la dimensión espiritual invisible está poblada no por el espíritu de Cuauhtémoc ni por el espíritu de tu papá, porque de acuerdo a la Biblia ningún ser humano que haya muerto se puede comunicar con nosotros. Y cualquier persona que te engañe diciéndote que te va con un medium para comunicarte con tu abuelita, no es tu abuelita la que te habló, es un espíritu que conocía e imita la voz de tu abuelita. Entonces vivimos en un mundo engañoso donde solo la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a poder librar si mantenemos su presencia diario. Satanás es capaz de materializar la energía. En Faraón, cuando Moisés se acercó, lo compartimos ayer en la conferencia, aventó Moisés su vara y se convirtió en una culebra. Y los hechiceros y los magos del Faraón convirtieron las varas de madera también en culebras. O sea, Satanás
de acuerdo a la Biblia, tiene el poder de materializar la energía. Puede convertir este púlpito ahorita, hace lo que se eleve, puede hacer que tú te eleves en la famosa levitación, que muchos hablan que levitaron los chamucos. Entonces viene un espíritu de rebelión y viene un espíritu de engaño en el mundo. El engaño nunca había sido tan grande como en la época que estamos viviendo. Y dice la Biblia en el versículo 10, este engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Una vez le pregunté en el seminario de Guatemala a unos estudiantes, ¿ustedes creen que Dios puede engañar? No, de ninguna manera. Les dije, lean 2 Tesalonicenses 2. La Biblia dice que cuando una persona rechaza la luz, Dios envía a esa persona un poder para cegar ahora su entendimiento y para que crea más fácilmente la mentira que la verdad. Concluimos que la tragedia más grande que te puede suceder a ti, que estás escuchando esta conferencia y también los que ven a través de la televisión, la tragedia más grande que te pueda suceder es que al rechazar la verdad vas a acabar creyendo en cualquier cosa. Vas a acabar en una secta, vas a acabar con los gurús, vas a acabar en la filosofía, vas a acabar en el ateísmo, en el agnosticismo. ¿Por qué? Porque no quisiste creer la verdad de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En Daniel capítulo 8, la Biblia nos muestra que el anticristo verdaderamente tiene su poder delegado, derivado de parte de Satanás. Y dice en Daniel capítulo 8, versículo 23, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, este es el anticristo. Va a ser un hombre orgulloso. Y dice, entendido en enigmas, el anticristo va a tener una mente sobrenatural. Más que la de Stephen Hawking, más que la de Alberto Einstein, más que cualquier filósofo. Él va a resolver el Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Giza en Egipto, las apariciones de los ovnis. Va a comenzar a dar la explicación a todos los misterios de la historia. Y el mundo va a acabar así, se les va a caer la baba de ver, este hombre realmente tiene una mente brillante, va a solucionar los problemas de la pobreza, va a solucionar los problemas entre los árabes y los judíos, va a ser un tratado de paz que no se ha logrado en 55 años entre árabes y judíos. El anticristo lo va a lograr, y todos estos logros son por el poder de Satanás. Y dice a continuación, y su poder, versículo 24, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Lo que dice Apocalipsis 13, que el dragón le dará su poder. No es de inherente el poder del anticristo, ni su sabiduría ni su inteligencia. Viene de Satanás. Y recordemos algo en este momento. Cuando Jesús vino al mundo, Satanás hizo lo mismo con Cristo. Te doy todos los imperios, Mateo capítulo 4, y todos los reinos y toda la gloria del mundo, híncate y adórame. Le dijo Satanás al Hijo de Dios. Cristo no le debatió ni le negó que efectivamente Él tiene una autoridad, porque Cristo le otorgó a Satanás un título de realeza. Y en Juan 12, Cristo le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Como príncipe tiene un título de realeza, era rey de este mundo, bajó a príncipe, pero sigue teniendo el título de príncipe de las tinieblas. Por eso el arcángel Miguel en Judas le dijo, yo no me atrevo a condenarte ni a blasfemar contra ti, Satanás, el Señor te reprenda. Respetó al diablo porque él tiene un título de autoridad, y dice Romanos 13 que no hay autoridad sino de parte de Dios. Así que
tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros también creamos que Satanás va a estar bajo nuestros pies cuando Cristo venga, pero ahorita no está bajo nuestros pies, hoy está en la cabeza de muchos. Qué increíble que este poder pueda actuar de esta manera actualmente y en el mundo. Causará grandes ruinas, prosperará, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Todas estas características del anticristo se manifestarán cuando él entre al poder y unifique el Medio Oriente con Europa. Antes de eso, salió hace algunos días o meses que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Ayer tratamos ese tema más o menos al terminar la conferencia y quiero solamente aclararles, ¿verdad?, que en el 2012 no se va a acabar en el mundo, ni en el 13, ni en el 14, ni en el 11. La Biblia no nos dice que el mundo se va a acabar. Nunca. El mundo va a llegar al fin de un ciclo. Y cuando Jesucristo venga, dice Zacarías capítulo 8, la tercera parte de la humanidad estará viva. Cuando Cristo descienda después de la guerra del Armagedón, una tercera parte de los seres humanos estarán vivos. El anticristo, Cristo entonces va a hacer que pasemos al milenio, va a cambiar rápidamente mucha de la ecología del mundo y vamos a habitar en este mismo planeta, no en el cielo, aquí en este planeta 1000 años, nuestras vacaciones en Cancún. Que ya quisiera Cancún compararse con lo que va a haber, ¿verdad? Y al acabar los 1000 años viene entonces la nueva Jerusalén, la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde ya viene la eternidad. Y hasta el capítulo 22 se acaba la revelación de Dios. Pero en el 2012 no se acaba el mundo. Va a haber fenómenos meteorológicos, astronómicos, etcétera, etcétera, pero el mundo no se acaba. Los mayas, increíblemente con poderes sobrenaturales, como los que hicieron las pirámides de Egipto, como los que hicieron las pirámides de Chichén Itzá, que cuando en el solsticio de verano, en marzo-abril, en Yucatán, México, baja el sol y pega en la pirámide de Chichén Itzá y es una serpiente a través del sol que comienza a bajar y la base de la pirámide de Chichén Itzá es la cabeza de una cobra. Y exactamente viene el sol y se convierte en el cuerpo de la serpiente. ¿Cómo pudieron los mayas haber tenido esta inspiración para calcular exactamente que el sol cayera sobre la cabeza del fundamento que es la serpiente? ¿Cómo pudieron decir que el año tenía 365 días sin telescopios ni computadoras? Vemos acontecimientos en la historia. ¿Quién construyó las pirámides de Egipto? Damas y caballeros, pesan piedras de 10 toneladas, ni siquiera las podían transportar. Pero la Biblia dice que este mundo estuvo habitado por gigantes. Ese es otro tema ya. Pero la Biblia nos muestra, ¿verdad?, en Deuteronomio, en Samuel, David fue el que acabó con los gigantes, el rey David. Pero eran hombres de 7, 8 metros de estatura, que tienen una fuerza sobrenatural y eran una mezcla, perversión genética de demonios con seres humanos que quisieron pervertir la genética en Génesis capítulo 6. No es nada que los hijos de Caín, esos gigantes salieron de una perversión, cuando no es que los ángeles se hayan mezclado sexualmente con las mujeres. Satanás, escúchame, Satanás tiene un conocimiento mucho más grande de la genética y puede alterar los genes de un ser humano antes que los mismos científicos. Él puede producir monstruos. El gadareno tenía los demonios en los ojos y los demonios controlaban los nervios ópticos del gadareno. El gadareno tenía completamente los músculos controlados por demonios que rompían las cadenas. El gadareno, las cuerdas vocales las tenían controladas los demonios y controlaban las cuerdas vocales, los nervios ópticos. Los demonios conocen todo nuestro sistema anatómico. Estamos apenas descubriendo el hemisferio izquierdo, mueve la parte derecha del cuerpo, el hemisferio derecho, la parte izquierda del cuerpo. Los demonios tienen un conocimiento de miles de años anticipados a nosotros. Porque el reino de Satanás tiene millones de años de existir antes de que fueran creados los seres humanos. Y conocen cómo alterar tus neuronas, cómo volverte loco, cómo volverte esquizofrénico, maníaco, depresivo, psicótico, y los mandamos al psiquiatra y al manicure a todos los locos. Cuando la persona que pierde su mente en un 85% son personas que nunca arreglaron sus pecados del pasado o sus problemas del pasado. Jesús dijo, tus pecados te alcanzarán. Y si tú insistes en el homosexualismo,
si tú insistes en el lesbianismo, si tú insistes en robar, si tú insistes en ser malo, si tú insistes en no perdonar y en mantener ese odio y esa amargura contra tu papá o contra tu mamá o contra tu exnovio o tu exesposo, le abres la puerta a estas criaturas que entren espiritualmente a tu vida y comiencen a deteriorar tu mente y te acaben volviendo loco o loca. O te acaben convirtiendo en un pederasta, vas a acabar violando, vas a acabar asesinando, vas a acabar te vas a convertir en un destructor. ¿Por qué? Porque lo contrario a Cristo nos vino a traer una vida y una vida en abundancia. Y finalmente, damas y caballeros, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, uno de los misterios más grandes del anticristo, que va a controlar el comercio internacional. Es increíble que desde que se inventaron las computadoras y los chips y el código de barras, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo un tiempo cuando todavía no había código de barras. Llegabas al supermercado, ¿cuánto vale su jabón, patroncito? Agarraba la muchacha, ¿verdad? Y tenía una etiqueta, 3.50, 2,000 pesos colombianos, etcétera, etcétera. Y ahora nomás hacen run, con rayos láser. Es increíble la tecnología. ¿Cómo pudo la Biblia, damas y caballeros, hace 2000 años, decirnos que el anticristo iba a controlar a la gente con una marca, si no hubiera sido por el invento de las computadoras? ¿Cómo pudo Juan hace 2000 años decir que iba a usar una marca en la mano o en la frente del 666? Y dice, aquí hay sabiduría, cuente el número de la bestia. En el hebreo, las letras hebreas tienen un simbolismo numérico. Entonces, el número 6, apúntalo, es el símbolo del ser humano. El número 6, en el sexto día fuimos creados. El número 7 es el número de Dios, es el número de la perfección, el 7. Muy bien. Si pones el 666, el número 3, o sea, son 3 seises, es un 3 de seises, el 3 es el número de la Trinidad. Y hay una Trinidad divina y hay una Trinidad diabólica, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta, que no nos da tiempo. Si me invitan más tarde o otro año vengo a compartir esta conferencia, ¿verdad? Pero el falso profeta es la Trinidad satánica. El Satanás imita todo lo de Dios. Entonces, 666 es el ser humano elevado a Dios, a la Trinidad, que ha sido el sueño de Satanás desde que le dijo a Eva, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la persona que se deje marcar por el 666 será la persona que le dijo a Dios anticipadamente, no quiero tus caminos, no quiero tu Biblia, no quiero tus leyes, no quiero tu moral, quiero ser independiente, quiero gobernarme, yo voy a hacer mis 10 mandamientos, yo voy a determinar con quién me caso, yo voy a determinar cómo vivo, yo voy a determinar cómo administrar mi vida, déjame en paz Dios, no te metas con mi vida. Y Dios te dice, ¿verdad? Te dejo y ahora voy a enviar un poder engañoso para que sigas creyendo la mentira que tú has escogido vivir. Y cuando llegues al infierno, quiero decirte una cosa, Dios no manda a nadie al infierno, te vas a ir solito. Porque tú escogiste, Dios de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros al habernos dado a su Hijo Jesucristo en la cruz? Le pusieron espinas en la cabeza, clavos en las manos, Getsemaní, comenzó a transpirar sangre de la presión tan grande a la que fue sometido, y en esta presión tan horrible en Getsemaní, que Él enfrentó, la única puerta de escape que Jesús pudo tener para aguantar la presión de la cruz fue la oración. Fue la oración. Y si nosotros vamos a aguantar, damas y caballeros, si vamos a aguantar hasta el final tanta presión que ya estábamos teniendo en el mundo, tantas tentaciones de mujeres, de dinero y de fama y de poder, solamente de rodillas vamos a llegar al final. Porque acuérdate una cosa, no es como comienzas, sino como terminas. Y quiero decirles que en los últimos 10 años de mi ministerio he visto grandes hombres de Dios, grandes ministerios, grandes profetas, grandes ministros, grandes predicadores que comenzaron muy bien, iban muy bien, muy bien, muy bien. Algo les pasó a la mitad del camino.
¿Se les atravesó alguna chava, alguna mujer? El orgullo y comenzó a marearlos la fama y el aplauso, o comenzaron ellos a querer hacer dinero y a convertir en una fuente de riquezas su ministerio. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios nos llamó a lavarle los pies a todos ustedes. Dios nos llamó a vivir humillados y quebrantados delante de Él. Si queremos no solamente haber comenzado bien, sino llegar al final sin tener nada de qué avergonzarnos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque ese espíritu es vida. La ley de Jehová es perfecta, total, absoluta, la única que puede transformar el alma del ser humano. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. No hay nada torcido ni perverso en tu palabra, Señor. Es sabiduría a los que han obedecido y creído en ti. Padre, gracias porque tú eres el Dios que pones el principio y el fin, y tú eres el alfa y el omega, y solo tú nos puedes decir hacia dónde se dirige el mundo en que vivimos. La Biblia dice que el mundo se dirige hacia su autodestrucción, un mundo en rebelión que ha creído gobernar, formar familias, levantar escuelas, instituciones, sin ti, Señor, y separados de ti, nunca nada podremos jamás hacer, porque en ti somos y vivimos y existimos. Te damos gracias por Jesús, tu amado Hijo, que dio su vida. Gracias, Jesús, por tu sangre en la cruz. Bendito seas, porque tú estás tratando de formar a Cristo en nosotros. Te importa más que lo que logremos y las obras que hagamos. A Dios le importa más lo que somos. A Dios le interesa nuestro carácter, nuestra fidelidad, conformarnos a la imagen de su Hijo. En esta mañana muchos de ustedes, también los que nos ven por la televisión, tal vez no tengas a Dios en tu vida. Andas de filosofía en filosofía, de botella en botella, de cigarro en cigarro, de pastillas tranquilizantes en pastillas tranquilizantes, de película en película, de mujer en mujer, de negocio en negocio, buscando siempre y sin encontrar. Ese vacío no lo puede llenar nadie más que Dios, porque fuimos creados para Dios, y solo en Él vamos a encontrar la razón y el propósito y el significado de nuestra vida. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que aceptes el regalo de Dios en este momento, y ahí en tu corazón le digas: Señor, creo que tu muerte en la cruz pagó por mis pecados con tu sangre preciosa. Te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón en este instante, porque creo que a los 3 días te levantaste de entre los muertos. Te pido que con tu poder me ayudes en la corta vida que nos queda, vivir para ti, entregar todo lo que yo soy a ti, Señor, y a tu servicio, mi trabajo, mi familia, mis hijos, e ilumíname, Padre, para no ser engañado y terminar en mi vida sin tener nada de qué avergonzarme. Oh Dios, permíteme decir: he peleado la buena batalla, he echado mano de la vida eterna, he acabado la carrera, por lo cual me está esperando la corona de justicia, la cual Dios dará a todos aquellos que amamos su venida. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. En el nombre de Jesús. Amén.